¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Los Maestros del Valor. Y bueno, el día de hoy hemos invitado al maestro Víctor Cetina Mesa. El maestro Víctor es originario de la ciudad de Morelia, Michoacán, y cuenta con distintas maestrías, como la maestría en evaluación por parte de la UNIVA, la maestría en evaluación por parte de la Universidad de Zacatecas. Les comparto que actualmente está estudiando el doctorado en evaluación y se ha desempeñado en distintas actividades gremiales y profesionales. Una de ellas fue presidente del Colegio Instituto Mexicano de Evaluación de Morelia, Michoacán, presidente de la AMPI en el capítulo de Morelia e incluso llegó a ser vicepresidente de FECOBAL en el periodo 2012 a 2013. Ha participado elaborando distintos ensayos, ponencias o capítulos en libros y es uno de los referentes nacionales sobre temas de evaluación de maquinaria y equipo. Lo hemos invitado esta vez para hablar sobre conceptos generales sobre esta rama de la evaluación. Así que acompáñenme a conocerlo. Bueno, bienvenido maestro Víctor. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Lo hemos invitado para hablar sobre conceptos generales de la evaluación de maquinaria y equipo. Como sabe, este programa está dirigido a estudiantes de especialidad, de maestría en evaluación y gente en general que sienta interés por el tema, ya que hay mucha gente que se dedica a la evaluación de inmuebles como primera rama y a veces en la práctica te empiezan a preguntar, ¿no? Que si no puedes evaluar un coche, etcétera. Entonces hay gente que siente ese interés por preguntar sobre la evaluación de maquinaria y equipo. Entonces lo hemos invitado para hablar sobre conceptos generales y bueno, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias, Francisco. Es un placer pues compartir con ustedes mis conocimientos y experiencia en este tema de evaluación de maquinaria y equipo. Es un tema muy emocionante y pues que nos deja en la evaluación, nos deja grandes experiencias y así como pues buenos dividendos. Entonces, pues bienvenidos, adelante, estoy a sus órdenes y será un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues algo que me gustaría así preguntar es si existe alguna diferencia entre decir evaluación de maquinaria o evaluación de equipo, porque bueno, en términos por decir de contabilidad, pues a lo mejor todo es activo fijo, entonces, pero bueno, particularmente hay alguna diferencia conceptual entre decir maquinaria y decir un equipo. Y en realidad sí hay un poco de diferencia lo que es maquinaria y lo que es equipo. En lo que es maquinaria, pues ese término pues nos va a abarcar muchísimos dispositivos mecánicos que son hechos por el hombre, ¿sí? Generalmente son motopropulsados y que son siempre diseñados para crear o producir un producto, ¿sí? Y en alguna forma pues alterar el estado de un material o de un producto parcial. Y el equipo incluye toda la maquinaria, o sea, lo que acabo de comentar, y otros aparatos o implementos también que son utilizados en una operación o actividad. Y por lo tanto, pues toda la maquinaria es equipo, pero no cualquier equipo es maquinaria. También tenemos otro concepto de ambas, que es el conjunto refiriéndonos al equipo, pues piezas, accesorios, instrumentos, aparatos especiales que integran una unidad mínima indivisible. Entonces, en este concepto tenemos lo que es ambos conceptos, que es maquinaria y que es equipo. En esta unidad mínima indivisible, ¿sí? Tenemos lo que es lo que es maquinaria, tenemos equipo, tenemos todo un concepto de conceptos que nos va a envolver ambos, maquinarias y equipo. Pues, este está muy interesante, pero lo vamos a ir viendo más adelante, se va a quedar muy claro. Adelante. Ok, maestro. Por decir, otro tema así muy común es, en el día a día, así en su despacho, ¿cuáles son los motivos por los que la gente lo busca y que le dice, oiga, maestro, perito, evaluador, necesito un avalúo de maquinaria y equipo? ¿Cuáles son así algunos ejemplos de los más comunes que podríamos comentar, que es lo que a la gente en teoría le podría pasar como el caso más común de decir, yo por este caso necesito un avalúo de maquinaria y equipo? Mira, hay muchísimos propósitos para los cuales se utiliza el avalúo de maquinaria y equipo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, para transferencia de la propiedad,
Y en este concepto, pues se recomienda calcular el justo valor del mercado y el valor de liquidación. Tenemos otro concepto como es el de financiamiento. Para esto se utiliza también los siguientes valores o calcular los siguientes valores, que es el valor de liquidación forzosa, el valor de liquidación ordenada, el justo valor del mercado en algunos casos, para el propósito de financiamiento. También se utilizan o nos solicitan el avalúo de alguna maquinaria para la enajenación de ese activo. Si quieren vender una máquina o un equipo, pues para la enajenación, pues se recomienda calcular el justo valor del mercado. También nos invitan a calcular en algunos casos, pues para el impuesto sobre la renta, ¿sí? Algunas empresas que quieren calcular o que el SAT les pide, pues, pagar ese impuesto sobre la renta, pues, en estos casos, pues, tenemos que calcular el justo valor de mercado y el valor de reposición nuevo, ¿sí? Y también, en la mayoría de las empresas, utilizan mucho pues para el aseguramiento de su maquinaria. Nos han invitado mucho en ese apartado. Quieren evaluar su maquinaria, quieren evaluar incluso toda la empresa, toda la planta industrial para asegurar sus propios activos, ¿sí? Y en esto, pues, es recomendable calcular el costo de reproducción nuevo, su costo de reposición nuevo, su costo de reproducción o reposición nuevo, menos la depreciación, así como calcular su justo valor de mercado. También se recomienda, en este caso, para aseguramiento, pues, tener muy bien, solicitar principalmente el contrato de arrendamiento para entender bien en qué perdón, en qué conceptos o en qué apartados está solicitándose este valor, para así mismo enfocarnos en ese detalle, ¿sí? Es recomendable tener una lectura previa de su contrato de arrendamiento con la empresa, ¿sí? Que les está solicitando el servicio, ¿sí? También nos solicitan el avalúo, ¿sí? O la evaluación para la planificación financiera de su empresa, ¿sí? De algunas empresas. Para eso se recomienda calcular su valor de mercado. También hay otro caso cuando es en arrendamiento, ¿sí? Pues simplemente, pues, vamos a conocer su valor de mercado en términos generales para cualquier propósito que nos soliciten el dictamen. Pero en general, o en términos o en resumen, se puede decir esos propósitos para calcular los avalúos de maquinaria y equipo que nos están solicitando. Okay. Francisco. Sí, sí, maestro. Por ejemplo, en la evaluación de inmuebles, que es la rama más conocida de la evaluación, pues sabes que hay el enfoque de mercado, el enfoque de costos y el enfoque de capitalización o rentas, y dentro de cada enfoque hay métodos, ¿no? Quizá lo más conocido sería de un inmueble, enfoque de mercado, método, homologación. Pero por decir, en la maquinaria y el equipo, ahorita nos estabas diciendo ya conceptos de valor de reposición nuevo, depreciaciones, neto. En la evaluación de maquinaria y equipo, ¿cuál es lo más común para evaluar? O sea, ¿son los mismos enfoques y métodos que se usan en la evaluación de inmuebles? O sea, ¿estos métodos son en general para toda la evaluación, pues para que nuestra gente se dé una idea? Y mira, son términos muy generales o muy similares en ambas evaluaciones, tanto de inmuebles como de maquinaria y equipo. Pero en maquinaria y equipo la diferencia es de que la vida útil de la maquinaria es menor que la vida útil de una vivienda, por ejemplo, ¿sí? De una vivienda va desde, por ejemplo, si es una de interés social, pues mínimo son 60 años de vida útil. Luego se va incrementando si es de término medio, 70 años, si es de una residencial que lleva, pues, unos materiales más sólidos, más robustos, etcétera, pues su vida útil se va incrementando hasta 80 años o más, ¿sí?
Y en cambio, en la evaluación de maquinaria y equipo, su vida útil es más pequeña, ¿sí? Va desde 10 años, 15 años, 20 años, promedio va entre 20 y 25 años cuando son maquinarias más sólidas, más robustas, que son más compactas, exageradamente 30 años, ¿sí? Esa es la diferencia en cuanto a la vida útil de la maquinaria y de los inmuebles. Por eso es diferente. Entonces, las tasas de obsolescencia de la maquinaria pues son generalmente más altas con respecto a los edificios. Y con este resultado, pues las vías económicas pues, van a ir siendo afectadas porque son más cortas, ¿sí? Pero, sin embargo, la distinción para la entidad y para su vida económica restante debe ser igualmente tomada en cuenta. Esto sí es muy importante. Este tipo de vidas útiles en maquinaria, hay muchas publicaciones que me están otras a nivel internacional que nos emiten las vidas útiles de cada una de las máquinas, de las ramas de esas de maquinarias. Entonces, ahí podemos tener esa herramienta para poder seguir y calcular nuestros avalúos de máquina de equipo. Pero para este tipo de avalúos vamos a utilizar mucho el enfoque o método físico directo o de costos, que este método o enfoque es similar también al el que utilizamos en inmuebles, ¿sí? Y pues este método nos dice que es el desarrollo analítico a través del cual se obtiene el costo de reproducción o reemplazo, ¿sí?, de un bien similar al que estamos evaluando. Y este está afectado por la depreciación atribuible a los factores de la edad, su estado de conservación, etcétera. Y en este enfoque, pues, tenemos una premisa, ¿sí?, que es la siguiente, que es un comprador bien informado no va a pagar más por un activo que el costo de la reproducción de un sustituto con la misma utilidad que el activo en cuestión, ¿sí? Y precisamente en este concepto se fundamenta pues en el principio de sustitución, ¿sí? Y este enfoque va a considerar que el máximo valor de un activo, ¿sí?, para un comprador bien informado de la cantidad de dinero a la fecha que se va a requerir o para reproducir ese activo, ¿sí?, a uno nuevo. Y normalmente en la evaluación, por ejemplo, para cuando nos solicitan para un seguro, pues nos piden que calculemos el valor neto de reposición. Algunas empresas nos piden que lo hagamos o que concluyamos con el valor de reposición nueva, porque dicen, mira, pues si se me quema esta máquina, pues no poder comprar una usada porque no me va a dar el mismo rendimiento o no vamos a tener la misma producción, etcétera. Entonces, con el valor de reposición o reproducción nuevo, pues podemos comprar una nueva, ¿sí?, aunque pague la prima más alta, pero pues lo puedo hacer. Esto ya es decisión de la empresa que te está solicitando el servicio de evaluación, por cuál quiere concluir, si con el valor neto o valor de reposición o reproducción nuevo, ¿sí? Esto es en base a la eso que dice de los seguros. Y la base del enfoque... Sí, dime. Perdón que lo interrumpa, maestro. Sobre eso que dice de los seguros, me gustaría entonces para la gente, porque yo me doy cuenta en el día a día que la gente tiene esa duda a veces de que, oye, pero ¿qué valor va en el avalúo para seguros? ¿El valor de reposición nuevo, que es tal cual lo que vale ese activo en el mercado en condiciones nuevas, o el valor de reproducción neto, es decir, el nuevo menos de méritos, depreciaciones? Entonces la respuesta, de acuerdo a lo que nos acaba de decir, es depende la aseguradora, depende el bien, depende el activo. Si te piden el valor de cuánto cuesta nuevo, pues así se concluye el avalúo. Si te piden el valor nuevo menos de méritos, el valor actual o comercial, pues así se concluye el avalúo. Entonces realmente no es tanto una respuesta correcta, o la respuesta es depende de lo que diga la aseguradora o lo que solicite, ¿no? O sea, tal cual
y dependerá de las condiciones del bien. Nos ponía un ejemplo de que hay algo que si se quema no lo puedes comprar en estado con demérito, sino lo tienes que comprar nuevo, ¿no? Y obviamente el valor de la prima corresponderá al valor que se asegure, ¿no? Entonces quería hacer esa precisión de los avalúos de... Es correcto. Sí, es correcto. Mira, todo es en base, pues, en estos casos del aseguramiento, pues, previamente el dueño de la maquinaria se entrevista con la aseguradora y dice, pues, mire, yo quiero asegurarlo con el valor comercial del inmueble a como esté en el mercado actualmente, o lo quiero asegurar con el valor ya neto, ya depreciándolo a como se encuentra, porque también hay maquinaria que físicamente o ya no se fabrica en el mercado, ya la fábrica que generó, que fabricó esa maquinaria, pues ya no existe. Entonces, pues se puso un sustituto, una máquina muy similar y pues le aplicamos el valor de físico directo con las depreciaciones correspondientes dependiendo de la alternativa que tenga el cliente o que haya decidido el cliente o la empresa, ¿sí? En común acuerdo con la aseguradora. Entonces puede ser cualquiera de los tres valores, el de mercado o el valor neto o el valor físico o sin la depreciación, pues, ¿sí? Ese es en base a lo que decidan ambas partes, tanto aseguradora como el cliente que te está solicitando el servicio. Ok. Y por ejemplo, también de la evaluación de inmuebles, pues se comentaba, ¿no? Las vidas útiles son de 60 o 70, salvo a lo mejor inmuebles así que estén en el centro de una ciudad, de la época de la colonia, etcétera. Por la mayoría de las casas sí llegan a su vida útil y ya no se usan o quedan en valor chatarra o ruinoso. Pero por decirlo, en las máquinas no es así. O sea, nosotros vemos en la industria, si vemos tablas, podemos ver que un torno tiene una vida útil, no sé, de 15, 18, 20 años. Sin embargo, en la industria puede haber tornos de 1980 que sigan funcionando, ¿no? Produciendo. Entonces, yo recuerdo Es que en un correcto. curso que tomé con usted, nos enseñaba varias formas de depreciar la edad. La más común o que todo el mundo conoce es la línea recta, pero también está la parábola, Prosheideke, Kunz y no me acuerdo de algunos otros. Entonces, ¿qué nos podría comentar esto sobre las máquinas que pasan su vida útil, pero que siguen formando parte de una unidad productiva o de una fábrica, como este caso de un torno? Sí, mira, tenemos, como lo acabas de comentar, vamos a ver, por ejemplo, pues son 2, 3, 4 métodos que utilizamos en evaluación de máquina de equipo, ¿sí? Normalmente la línea recta lo utiliza mucho también, tanto evaluadores como contadores para la depreciación de sus activos ya contablemente. En la línea recta, pues tenemos que, es el método más sencillo para ser utilizado por las empresas y consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del mismo activo, ¿sí? Pues esto es para utilizar el método. Primero vamos a determinar la vida útil de las diferentes máquinas. Como les comentaba anteriormente, tenemos varias suscripciones que nos emiten las vidas útiles de los diferentes activos. Entonces vamos a utilizar esa formulita para encontrar el valor de ese activo. También, además de la vida útil, pues se maneja otro concepto conocido como el valor de salvamento o valor de recuperación, y este es aquel por el que la empresa va a calcular pues que se puede vender dicho activo una vez que se finaliza su vida útil del mismo, ¿sí? Si se tiene 15 años de la máquina, ¿sí? Ya que lo tenemos bien definida esa fecha o esa edad, pues ahora sí le vamos a aplicar un porcentaje de salvamento o de recuperación para poder encontrar un remanente. Incluso yo le he comentado en algunos cursos de que en Estados Unidos son muy, muy meticulosos en ese sentido,
y muchas empresas mexicanas se van a Estados Unidos y se traen maquinaria y aquí les dan una remodelación general en cuanto a algunas partes de la máquina y les incrementa su vida y las echan a andar y recuperan su valor, ¿sí? También tenemos otros métodos que nos pueden permitir depreciar esos activos que tenemos, como les dije, la línea recta, ¿sí? Que es la edad entre la vida útil total, ¿sí? Y también fiscalmente tenemos lo que es la depreciación igual al valor de adquisición, el valor de rescate. Ambas, una vez que tenemos esa división o resta, perdón, la vamos a dividir entre su vida económica. Con eso es fiscalmente calculamos esa depreciación con línea recta, pero fiscalmente, ¿sí? Y también tenemos el método de la parábola. El método de la parábola es igual que la edad del activo entre la edad más su vida útil total. Esa es la formulita de la parábola, ¿sí? Y otro método para depreciación es el de Ross-Cadic. Ross-Cadic nos sirve mucho tanto para evaluar la depreciación de maquinaria y equipo como en evaluación de bienes inmuebles, ¿sí? Nada más que aquí a mí me gusta mucho trabajar con Ross-Cadic también porque en este concepto consideramos la edad entre la vida útil total y este valor que encontramos con esa división lo elevamos a 1.4 y a la vez, ya que tenemos ese valor, lo vamos a multiplicar por un factor de conservación y ese factor de conservación pues considera si es excelente el factor de conservación le vamos a aplicar la unidad, si es pues muy bueno, punto 92, si es bueno, punto 84, si es regular, punto 78, y así se va. Aquí nos va a precisar un poquito más la depreciación y no nos genera mucha depreciación en nuestros activos. Por eso a mí me gusta mucho trabajar con esta metodología. Y tenemos también otros dos más, ¿sí? Otras dos fórmulas más, que es HR, que es la edad entre su vida útil total elevado al cuadrado, ¿sí? Y el del Stiller es otra formulita también de 0.3 más el 0.7 que multiplica la vida útil total menos la edad entre la vida útil total. Estas 5 fórmulas o metodologías son las que utilizamos mucho para evaluar la depreciación de un activo o de una maquinaria o equipo, ¿sí? Son las 5 metodologías que tenemos y vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Si la vida útil total fuera de un año o de un activo y su vida útil total más bien le da un año y su vida útil total si fueran 10 años, ¿sí? En la línea recta pues se deprecia 0.90, con la parábola 0.91. Esos son un factor de depreciación. Y con Ross-Cadic, pues baja mucho la depreciación, o sea que no nos castiga demasiado. Nos resulta 0.96 y con HR 0.99 es la que menos deprecia. Y el Stiller nos deprecia 0.93. Por eso el más óptimo para mí, en lo personal, es Ross-Cadic, que no nos demerita tanto la máquina por su estado de conservación, su edad, etcétera, y su vida útil total. Sí, es por eso que tenemos estas 5 alternativas para evaluar la depreciación de una maquinaria y equipo, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, son las alternativas que tenemos, Francisco. Sí, maestro, muchas gracias. Y por ejemplo, ¿Sí? si nosotros estamos evaluando así 2 máquinas, una podría ser retroexcavadora o alguna planta, pero el chiste es que la producción es la misma, pero una máquina en tema de costos cuesta mucho más. Por decir eso, a la hora de evaluar sí influye, ¿verdad? O el otro caso sería que las 2 máquinas tienen el mismo costo de producción, pero que una produce más unidades o tantos de trabajo, ¿no? Entonces esas cosas, por decir, a la hora de hacer los ajustes, sí influyen, ¿verdad? Las obsolescencias.
Por supuesto que sí influye, porque para una máquina más antigua que una nueva, pues gasta más energía, más mano de obra, pues contamina más, etcétera, etcétera, ¿sí? Por supuesto que sí influye este concepto. En este aspecto, pues le vamos a aplicar una obsolescencia funcional, así como una obsolescencia tecnológica, ¿sí? Y esto pues va en base a lo que acabas de comentar, la máquina nueva tiene pues mucha tecnología, ya viene computarizada, ya viene con muchas funciones más nuevas, etcétera, que economiza la mano de obra, economiza energía, espacio, etcétera. Entonces, ahí la máquina más antigua o que nos toca evaluar, pues sí le tenemos que aplicar estas dos obsolescencias, ya sea la obsolescencia funcional o tecnológica. Y esto pues sí es para poderle demeritar y darle un valor más objetivo al tipo de activo que estemos evaluando, ¿sí? Porque sí es bastante, tanto marcas, modelos, etcétera, pues vamos a tener que tener mucho cuidado en la aplicación de estas obsolescencias para poder, pues, que no nos afecte demasiado la depreciación, ¿sí? De, de esas máquinas nuevas actualizadas. Ok. Y por ejemplo, También tenemos, perdón Francisco, también tenemos la obsolescencia económica en este tipo de activos. En algunos tenemos esta obsolescencia económica, pues nos va a representar una pérdida de valor derivada de factores externos a la máquina, ¿sí? Que estamos evaluando. Y estos valores o factores generalmente pues son por decisiones externas o negativas o cambio de leyes o en condiciones económicas propias del mercado, etcétera. Tenemos como ejemplo para este tipo de obsolescencia económica, pues son los cambios adversos en la demanda de los productos o servicios que se está produciendo en esa planta, ¿sí? También tenemos sobreoferta de mercado de lo que se está produciendo. También tenemos la interrupción o pérdida de disponibilidad de la materia prima que utiliza esa empresa, ¿sí? También está que el activo pues está siendo utilizado por negocio que no puede ser, no puede permitirse pagar una renta de mercado por los activos que se está generando, ¿sí? Y pues esto nos genera una tasa de retorno de mercado pues que no es apto para esa máquina, entonces por eso se utiliza esa depreciación o obsolescencia, ¿sí? Quise agregar este concepto, Francisco. ok. Sí, maestro, muchas gracias. Por ejemplo, bueno, ya hablamos del enfoque de mercado, el método, pues investigar ofertas, de cuánto se ofertan en el mercado máquinas o equipos usados, ¿no? De condiciones similares. El enfoque de costos igual, cuánto se oferta hoy en día, ya sea actualizando la factura o si se puede de preferencia y el equipo sigue en producción, pues con el fabricante, ¿no? Cuánto lo vende nuevo para hacer estos deméritos. Pero ¿qué pasaría si hay un caso donde, pues por diferentes motivos no se pueden aplicar, por falta de información, obviamente sería la respuesta, pero me refiero, no se pueden aplicar o el método de mercado o el método de costos? ¿Hay casos en los que se pueda usar la capitalización en la evaluación de maquinaria y equipo? Sí, mira, esta metodología o enfoque de capitalización de renta de maquinaria y equipo es un poco complejo en este tema de evaluación de maquinaria y equipo, porque no, eh, la mayor parte, se puede decir un 90% de la evaluación, no, la empresa no tiene específicamente la información de alguna máquina. Cuánto nos está produciendo, para la empresa, cuánto produce económicamente, ¿sí? Por eso es que la mayoría de los colegas evaluadores, así como un servidor, no utilizamos mucho este enfoque.
a menos que la empresa nos dé con eficacia toda la información, su estado contable de esa máquina, cuánto me genera económicamente, cuánto me gasta pues, gastos fuera de la máquina para poder producir algún activo, ¿sí? Entonces, lo primero, pues, para evaluar con ese enfoque, primero vamos a utilizar a la empresa, o a solicitar, perdón, a la empresa o cliente que nos solicite este servicio evaluatorio. Vamos a pedirle los estados de ingresos o resultados de esa máquina específicamente. Se debe tener mucho cuidado y énfasis en el ingreso que produce ese activo. No vamos a involucrar el ingreso de otras máquinas o activos. Aquí es donde debemos tener cuidado, por eso decía que casi no se utiliza mucho este enfoque. Pero si tenemos la oportunidad, si tenemos toda la información, pues sí, lo vamos a seguir todo este procedimiento. Después de tener esa información, vamos a restar el costo de los materiales y ventas para obtener una renta bruta. Posteriormente vamos a restar los gastos de operación, los gastos fijos, gastos variables, para obtener una utilidad, ¿sí? O margen de utilidad de operación. De esa utilidad le vamos a restar todos los intereses que nos genere cualquier acto financiero de esa máquina, ¿sí? Que estamos evaluando. Con lo anterior, pues vamos a llegar a una utilidad de operación antes de impuestos. Después de esto, pues vamos a obtener una utilidad neta. A esta utilidad neta le vamos a sumar los intereses que nos genere dicha utilidad para obtener un ingreso neto operativo. A este neto operativo le vamos a sumar las depreciaciones, amortizaciones, para obtener un flujo de caja operativo, ¿sí? Así como los gastos o deducciones que ocasiona la misma para descontarlos del flujo de efectivo. Y una vez que obtenemos ese importe de renta neta de dicha máquina, pues le vamos a aplicar una tasa de capitalización de acuerdo al giro y riesgo de la industria que estamos evaluando, ¿sí? Hay diferentes industrias, tenemos textileras, tenemos de producción por ejemplo, me tocó evaluar una empresa que producía jugo de limón para, bueno, hay muchos tipos de empresas. Todo eso en base al riesgo y tipo de máquina que estaba utilizándose en esta industria, pues le vamos a aplicar una tasa de capitalización, ¿sí? Entonces, ya con esto, pues llevamos a cabo el valor de capitalización de renta de esa máquina, pero repito, es un poco complejo si no se tiene toda la información fehaciente de esa máquina, ¿sí? Ok. Así es, Francisco. Sí, pues de hecho estaba así imaginándome los pasos que fue escribiendo y es básicamente lo mismo que en la evaluación de una empresa, ¿no? El EBIT, el EBITDA, hasta llegar al NOPAT, restar, etcétera, hasta llegar al flujo y ya la tasa, ¿no? Y el valor. Ok, maestro, no, pues muchas gracias. Y por ejemplo, se dice, yo he escuchado en los congresos, así de FECOBAL, en cursos, que el que desea aprender evaluación de maquinaria y equipo lo tiene que ver como en 3 grados, ¿no? El primero sería la industria automotriz, todos los vehículos, etcétera. Luego la metalmecánica y al final, lo más difícil, la química, ¿no? Por el tema así, no sé, de las calderas, ¿no? De los materiales, etcétera. ¿Sí está más o menos usted de acuerdo con esta percepción? Sí, tenemos, como lo comentaba hace un momento, tenemos diferentes tipos de industrias. Por ejemplo, en el caso que comentabas de automotriz, pues ahí entra el conjunto de compañías y organizaciones relacionadas con las áreas de diseño, desarrollo, manufactura, mercadotecnia, de ventas de automóviles. Pues es uno de los sectores económicos más importantes en el mundo de los ingresos de la línea automotriz, ¿sí? En esta industria automotriz tenemos muchos
avalúos, por ejemplo, de tractocamiones, ¿sí? Máquinas, por ejemplo, trascabos y en la industria de la construcción, nos han solicitado muchos avalúos para aseguramiento, para créditos fiscales, etcétera, de petrolizadoras, de trascabos, de motoconformadoras y todo. Dentro de esta industria automotriz enclava estos conceptos, ¿sí? Ahí es donde hacemos este tipo de avalúos para poder aplicar esta industria. Y dentro de esta otra de la metalmecánica, pues tenemos todo lo que es para poder conceptualizar el estudio del beneficio y la utilización de los minerales ferrosos, que es el hierro, y no ferrosos como el aluminio, cobre, plomo, estaño, etcétera, ¿sí? En esta industria tenemos también la siderurgia, ¿sí? Que es posible obtener productos que se convierten en el insumo de la metalmecánica, como la laminación y la reducción. De ejemplo, aquí en Michoacán tenemos la siderúrgica Lázaro Cárdenas. Ahí pues nos han invitado a hacer algunos saludos de alguna maquinaria dentro de esta industria metalmecánica, ¿sí? Y en la industria de la química, pues sí está un poquito, pues su nombre lo dice un poco complejo, pero es donde se maneja mucha información o avalúos de este tipo, ¿sí? Dentro de esta industria química es el conjunto de actividades de la índole económica y que se centran en la obtención y transformación de materiales y compuestos, aplicando para ello por los procedimientos de naturaleza química, ¿sí? En esta industria química, pues se va a ocupar la extracción y procedimientos de materiales primas, ¿sí? Eh, en nuestra actividad de evaluación de maquinaria, pues tenemos mucho campo de acción en esta industria, pues precisamente el petróleo mexicano, tenemos los ingenios azucareros, tenemos como la industria de cerámicas, de la construcción, como comenté hace rato, la industria de alimentación y bebidas, diseño textil, cosmética y fragancias, etcétera, así como agroquímicos y fertilizantes, tratamiento de aguas, producciones farmacéuticos, industrias de automoción, etcétera. O sea, sí tenemos mucha campo de acción en este tipo de industria, porque como les acabo de comentar, en lo personal me ha tocado trabajar mucho en la industria textil, pues ahí tienen muchísima maquinaria y entra dentro de esta industria química, ¿sí? Francisco. Sí, maestro. Y por ejemplo, ya en el tema así como de normativas, por un lado tenemos, bueno, decirle a la gente que no existe norma oficial mexicana de evaluación, no hay una NOM, pero hay una NM, que es una norma mexicana de evaluación. También están las normas internacionales de evaluación y pues, los reglamentos, las publicaciones de Indavín en el diario oficial, los procedimientos técnicos, hay PT de diferentes, ¿no? PT- para herramienta, maquinaria, inmuebles, etcétera, de Indavín. ¿Y usted cuál cree que es como la más estricta o rigurosa o la más completa de estas tres normatividades? En lo personal, pues es la norma mexicana. Y esta norma mexicana, pues considera tanto conceptos de IDAVIN como de la internacional, ¿sí? Pero dependiendo de qué estás evaluando, si estás evaluando algunos activos para INDAVIN, pues tienes que enfocarte en base a la normativa de INDAVIN, ¿sí? Y si es en términos generales, incluso también si evalúas para INDAVIN también, debes de aplicar la norma mexicana, ¿sí?, de evaluación. Cuando es para la norma internacional, pues es cuando pues entran activos que es de influencia a nivel internacional. Ahí es donde sí podemos enfocarnos a esta normativa internacional, pero en lo personal, lo digo por mí, yo he hecho más avalúos de aquí de nuestro país, pues yo me enfoco mucho más en la norma mexicana de evaluación.
va muy completa y aparte, pues, toma muchos conceptos de INDAVIN, así como de la norma internacional. Entonces, mi sugerencia es que consideremos siempre la norma mexicana de evaluación. Repito, si estás evaluando para maquinaria y equipo de que te haya solicitado el servicio INDAVIN, pues debes de enfocarte a la normativa de INDAVIN, ¿sí? Esa sería mi sugerencia, Francisco. Ok, maestro, muchas gracias. Bueno, pues finalmente darle las gracias por haber aceptado esta entrevista, maestro, por habernos compartido claridad sobre los conceptos y nos gustaría pedirle algún consejo para la gente que siente precisamente esta curiosidad. Yo, por decir, estudié la especialidad de evaluación de maquinaria y equipo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuando la estudié todavía no existía. Posteriormente abrieron la especialidad como en sociedad con la UNAC de evaluación de bienes aeronáuticos. Usted es profesor en distintos lados, también da cursos en FECOBAL y para otros colegios. Entonces, ¿usted qué consejo le daría a la gente que quiere meterse a este mundo de la evaluación de maquinaria y equipo? Y si nos puede comentar algo de la evaluación de bienes aeronáuticos. Sí, mira, como le comenté al inicio, este tema de evaluación de maquinaria de equipo, pues es muy emocionante, muy atractivo. En lo personal me agrada mucho trabajar en este tema. Así también lo he trabajado en evaluación de bienes inmuebles. Para poderte especializar en este tema de evaluación de maquinaria de equipo, pues como lo acabas de decir, la Universidad de Zacatecas, de Zacatecas, pues es la que tiene la especialidad en evaluación de maquinaria de equipo, ¿sí? Actualmente se va a iniciar la especialidad en evaluación de bienes aeronáuticos con la UNAC, ¿sí? Que está en Querétaro, eh, eh, sobre pues, el tema también de maquinaria de equipo. Ahí al final vas a poder determinar el valor de una aeronave, ¿sí? De distintas capacidades. Está muy emocionante esa especialidad, por lo cual, pues sí, sería recomendable que lo tomen. Actualmente está en proceso ahí se me fue el nombre, Diplomado. te lo acabo de diplomado, un diplomado, perdón, sí, gracias. Un diplomado, sí, está en curso. Tengo la oportunidad de cerrarlo a mediados de este mes. Se cierra con el cuarto módulo, que es precisamente vamos a evaluar maquinaria de transporte, que es tractocamiones, trascabos, motoconformadoras, petrolizadoras y equipos pequeños, etcétera, ¿sí? Por eso sí se recomienda que para poder hacer avalúo de este tipo de maquinaria y equipo, primero hay que estudiar esa especialidad o maestría. Si estudias la maestría en evaluación, verifica que tenga una de las, dentro de la maestría te dan módulos o un apartado de maquinaria y equipo, pero hay muchas universidades que no traen este tema de evaluación de maquinaria y equipo. Si vas a estudiar una maestría, verifica que tenga este apartado de maquinaria y equipo de evaluación. De lo contrario, pues mejor métete a la especialidad, que es la más recomendable, ¿sí? Tanto la de la UAS como esta de la UNAC son muy interesantes. Y una vez que tienes ya el estudio que te titulaste y todo sobre esa especialidad, te recomiendo que te afilies a un colegio, ¿sí? No una asociación, sino a un colegio, porque el colegio tiene la oportunidad de certificarte, ¿sí? Afíliate a un colegio que pertenezca a FECOBAL o algún otro que, aunque no esté en FECOBAL, pero sí que esté colegiado, ¿sí? Que sea un colegio, que este colegio te va a ir llevando de la mano para irte capacitando. La mayoría de los colegios tienen mucha capacitación mes con mes, y esto te va a llevar a ser un valor más profesional que rinda una respuesta a tu cliente más eficiente, más
profesional. Entonces, esa es la recomendación que les hago, Francisco. Ok, maestro. No, pues nuevamente muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Y a ustedes, queridos amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Los espero en nuestro próximo episodio, donde conoceremos a nuestro siguiente maestro del valor, que nos ayudará a entender un poco más de este amplio y vasto mundo de la evaluación. Así que los espero en el próximo episodio de Los Maestros del Valor, el primer programa de evaluación en México.